Hola, mi nombre es Zuli Alvarado, estudio licenciatura en Contaduría Pública y Finanzas en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle del Sula. Este es un proyecto de la clase de Auditoría en Sistemas de Información 2 con el ingeniero Guillermo Brand, en el cual les estaré explicando un poco sobre las normas internacionales de auditoría 240, la responsabilidad del auditor en auditorías de estados financieros con respecto al fraude, la NIA 315, la identificación y valoración de los riesgos de incorrección material mediante el conocimiento de la entidad y su entorno, incluido el control interno, y la NIA 330, las respuestas del auditor a los riesgos valorados. Como su nombre lo dice, la NIA 240 trata de la responsabilidad que tiene el auditor con respecto al fraude en la auditoría de los estados financieros. También desarrolla el modo de aplicar la NIA 315 y 330, de las cuales les hablaré un poco más adelante. Y esto en relación con las incorrecciones, con los riesgos de incorrección material debido a fraude. Estas incorrecciones pudieran ser por fraude o error. Lo que lo distingue entre si fue una incorrección por fraude o error es el factor de la acción realizada, si fue de manera intencionada o de manera no intencionada. Para el auditor son relevantes dos tipos de incorrecciones intencionadas: las incorrecciones debidas a información financiera fraudulenta y las debidas a una apropiación indebida de activos. Si bien es cierto que el auditor puede tener indicios o a veces tener la certeza de que existe el fraude, el auditor no puede determinar si se ha producido efectivamente un fraude desde el punto de vista legal. Los responsables del gobierno de la entidad y la dirección o la administración de la misma son los principales preventores del fraude y de la detección del fraude dentro de la entidad. A esto lo podríamos llamar el control interno de la entidad, de lo que les voy a hablar un poco más adelante en las otras mías. La responsabilidad del auditor en las auditorías de los estados financieros es la obtención de una seguridad razonable de que los estados financieros y las afirmaciones están libres de incorrecciones materiales debido a fraude o error. Debido a las limitaciones inherentes a una auditoría, existe un riesgo inevitable de que puedan no detectarse algunas incorrecciones materiales en los estados financieros. Estas limitaciones son especialmente significativas en el caso de incorrecciones debidas a fraude, ya que es mucho más difícil detectar incorrecciones por fraude porque están más planeadas, más organizadas y aunque no sean detectadas de manera fácil, son las que tienen un mayor riesgo en nuestros estados financieros. El riesgo de no detectar incorrecciones materiales debido a fraude es mayor al riesgo de no detectar las que se deben a error. Una de las formas de cometer un fraude dentro de una empresa sería la falsificación, la omisión de información hacia el auditor, o que se haya presentado manifestaciones voluntariamente erróneas hacia el auditor, información falsa. La capacidad del auditor para detectar un fraude depende de factores tales como la pericia del que lo comete, la frecuencia y el alcance de la manipulación, el grado de colusión. También, por ejemplo, un cajero podría estar coludido con el supervisor de caja, y al momento de hacer un arqueo diario podría producirse una discrepancia entre lo que realmente existe y lo que está presentando en su reporte. La dimensión relativa de las cantidades individuales manipuladas y el rango jerárquico de la persona que está implicada en esto. Dentro de los requerimientos del auditor debe existir el escepticismo profesional, que es dejarles saber a los responsables de la entidad o a la dirección que es muy posible que exista una incorrección material debido a fraude, incluso él conociendo
tu cultura, la honestidad, los valores, la integridad dentro de la empresa. También al momento en que le entregan los registros y documentos, él los tomará, los aceptará como auténticos. Y durante la realización de la auditoría, si el auditor detecta un riesgo de incorrección material debido a fraude, se van a llevar a cabo investigaciones detalladas, ya sea como confirmaciones externas o llevárselo a un experto para que le haga un estudio de autenticidad al documento. El auditor deberá realizar procedimientos de valoración de riesgo de actividades relacionadas. Dentro de estos procedimientos, el auditor puede hacer indagaciones ante la dirección sobre la valoración realizada por la dirección del riesgo de que los estados financieros pueden contener incorrecciones materiales debido a fraude. También sobre el proceso seguido por la dirección para identificar y dar respuesta al riesgo de fraude. También sobre la comunicación que tuvo la dirección con el gobierno de la entidad y durante los procesos para identificar el posible fraude, y en su caso también indagar sobre la comunicación por la dirección hacia los empleados para hacerles saber sobre las prácticas las prácticas empresariales y el comportamiento ético. El auditor tratará los riesgos valorados de incorrección material debido a fraude como riesgos significativos, y en consecuencia, en la medida en que aún no se haya hecho, el auditor obtendrá conocimiento de los correspondientes controles de la entidad, incluidas las actividades de control que sean relevantes de dicho riesgo. Al momento de identificar esas incorrecciones materiales, el auditor dará respuestas sobre esos riesgos. Dentro de las respuestas globales, el auditor asignará y supervisará al personal teniendo en cuenta los conocimientos, la cualificación y la capacidad de las personas a las que se les atribuye las responsabilidades significativas en el encargo. También evaluará si la selección y la aplicación de las políticas contables por parte de la entidad, y en especial de las políticas relacionadas con mediciones subjetivas y con transacciones complejas, pueden ser indicativas de información financiera fraudulenta, originada por intentos de manipulación de los resultados por parte de la dirección. Introducirá un elemento de impredecibilidad en la selección de la naturaleza, el momento de realización y la extensión de los procedimientos de auditoría. El auditor realizará procedimientos de auditoría con el fin de comprobar la adecuación de los asientos del libro diario con el libro mayor, para revisar las estimaciones contables en busca de sesgos y evaluar si las circunstancias que han dado lugar al sesgo, si existiera, representa un riesgo de incorrección material debido a fraude. Si el auditor confirma que los estados financieros contienen incorrecciones materiales debido a fraude o no puede alcanzar una conclusión al respecto, evaluará las implicaciones que este hecho tiene para la auditoría. La NIA 315 trata de la responsabilidad que tiene el auditor de valorar e identificar los riesgos de las incorrecciones materiales en los estados financieros mediante el conocimiento de la entidad y su entorno, incluido el control interno. Esto con la finalidad de proporcionar una base para el diseño y la implementación de respuestas a los riesgos valorados de incorrección material. El auditor puede proporcionar procedimientos que le ayuden a identificar o a detectar áreas susceptibles al riesgo de fraude. Estos procedimientos pueden ser indagación ante la dirección, el auditor indaga en áreas de riesgo, puede hacer entrevistas con el departamento legal, revisar si hay litigios, revisar si hay errores en contratos,
incluso revisar planes de acción si la empresa cuenta con una auditoría interna. Otro procedimiento son los procedimientos analíticos, que podrían indagar en variaciones inusuales, alertar sobre tendencias inusuales sin justificación, revisar auditorías de los años anteriores, y la observación y la inspección. Indagar en las actas del Consejo Administrativo, revisar las decisiones importantes, como las líneas de crédito, la distribución de los dividendos, la aprobación de estados financieros. Las áreas que el auditor debería tener en cuenta o debería conocer más son los factores externos, la naturaleza de la entidad, ingresos, proveedores, inversiones, la selección y aplicación de las políticas contables, los objetivos y las estrategias de la entidad, la medición y la revisión del desempeño. También el auditor debe tener entendimiento del control interno. Los componentes del control interno son el entorno de control o el ambiente de control, que serían las políticas establecidas que desarrollan una cultura de honestidad, integridad o la conducta ética de los empleados, los procedimientos de evaluación de riesgo, los sistemas de información y comunicación, las actividades de control y el monitoreo. Y me voy a detener en los sistemas de información y comunicación, que el auditor debe tener conocimiento de los tipos de transacciones en las operaciones de la entidad que son significativos para los estados financieros. También los procedimientos relativos tanto a las tecnologías de información como a los sistemas manuales, a los registros contables relacionados, la información que sirve de soporte y las cuentas específicas de los estados financieros que son utilizados para iniciar, registrar y procesar transacciones e informar sobre ellas. También el modo en que el sistema de información captura los hechos y condiciones, el proceso de información financiera utilizado para la preparación de los estados financieros, los controles sobre los asientos en el diario, incluidos aquellos controles que no son estándar y que utilizan para registrar las transacciones o ajustes no recurrentes o inusuales. La NIA 330, que habla sobre la respuesta a los riesgos evaluados. El auditor deberá diseñar e implementar respuestas a través de procedimientos de auditoría posteriores para los riesgos de incorrección material que se evaluaron. El auditor determinará qué aseveración o qué afirmación tiene mayor riesgo, cuáles son las incorrecciones materiales a nivel de afirmaciones, los saldos de cuenta, las transacciones en los estados de resultados, estados financieros, las revelaciones, las notas a los estados financieros. Y para esto, para obtener una respuesta más específica, el auditor aplicará procedimientos sustantivos, que podrían ser las pruebas de detalle, inspección, recálculo, confirmaciones externas o los procedimientos sustantivos analíticos. Las pruebas de control, si el auditor tiene la expectativa de que los controles están siendo operados efectivamente, o si existen fallas como las malas decisiones, omisiones, cambio de personal, fallas humanas, y deberá comparar las tasas de desviación esperadas y la tasa de desviación detectada. ¿Cuál era el riesgo de incorrección material al principio y cuál fue el que se descubrió luego de la auditoría? También deberá evaluar sobre los reportes de venta, el límite de crédito y obtener evidencia sobre los cambios en los controles aplicados en periodos anteriores a los periodos restantes. Para la evaluación de la eficacia operativa de los controles relevantes, el auditor evaluará si las incorrecciones que se han detectado mediante los procedimientos sustantivos indican que los controles no están funcionando eficazmente. Si se detectan estas desviaciones en los controles, el auditor realizará indagaciones específicas para comprender dichas desviaciones y sus consecuencias potenciales.
y determinará si las pruebas de control que se han realizado proporcionan una base adecuada para confiar en los controles, si son necesarias pruebas de controles adicionales o si resulta necesario responder a los riesgos potenciales de incorrección mediante procedimientos. El momento de realización de los procedimientos sustantivos puede ser una fecha intermedia. Y lo que resta de la realización de la auditoría, el auditor podrá realizar procedimientos sustantivos combinados con pruebas de controles para el periodo que falta, y si el auditor asume que ya son suficientes pruebas, únicamente hará procedimientos adicionales que proporcionan una base razonable para hacer extensivas las conclusiones de la auditoría desde la fecha intermedia hasta el cierre del periodo. Estas 3 líneas nos dan la pauta de cómo las empresas deberían manejar sus controles internos para asegurarse de que en ninguno de ellos exista incorrecciones al momento de una auditoría, incorrecciones materiales debido a fraude o error, y hacer más énfasis en los sistemas de información que son manipulados por múltiples usuarios.